Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desentrañamos todos los secretos, los chismes más jugosos y analizamos a fondo esas historias que nos roban el sueño. Yo soy y estoy emocionadísimo / a de tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a meternos en un tema. Un tema que ha estado hirviendo a fuego lento en el mundo del espectáculo turco y que por fin, parece que está a punto de explotar. Sí, hablamos de Kerem Bürsin, de Hande Erçel y de una serie de acusaciones, rumores y verdades a medias que han salpicado a la familia de la bellísima Hande. En este vídeo vamos a analizar a fondo qué está pasando realmente, qué ha dicho Kerem, que se rumorea entre bambalinas y cómo todo esto afecta a la imagen de una de las actrices más queridas de Turquía. Prepárense porque esto se va a poner muy interesante. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de nuestros análisis, de nuestros chismes y de nuestras teorías sobre las series turcas, no se olviden de darle al botón de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, déjenos un like si les gusta lo que ven. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más dilación, vamos a sumergirnos en este escándalo turco que tiene a todos en vilo. Para entender completamente la situación, necesitamos retroceder un poco y recordar la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como todos saben, su romance en la vida real, surgido durante el rodaje de la exitosísima serie Senkalkam, fue un auténtico cuento de hadas para muchos fans. Su química en pantalla era innegable y traspasó las pantallas, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Desde sus primeras apariciones juntos fuera del set, hasta sus constantes demostraciones de afecto en redes sociales, Kerem y Hande se convirtieron en un fenómeno mediático. Los Anker, como cariñosamente los llamaron sus fans, eran la pareja del momento, inspirando portadas de revistas, campañas publicitarias y miles de edits y fanfics en Internet. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, los cuentos de hadas a veces terminan. Y la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. Una ruptura que por supuesto generó un sinfín de especulaciones y rumores. Y es aquí donde empieza a tomar forma este escándalo del que hablamos. Durante los meses posteriores a la ruptura, las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías sobre los motivos de la separación. Se hablaba de incompatibilidad, de presiones profesionales, de terceras personas. Y cada vez con más fuerza, comenzaron a surgir rumores que apuntaban a la familia de Hande Erçel como uno de los factores determinantes en la ruptura. Los fans más acérrimos comenzaron a escudriñar cada movimiento, cada like, cada unfollow en las redes sociales, buscando pistas que les permitieran descifrar la verdad detrás de la separación. Foros enteros se dedicaban a analizar las interacciones entre Kerem, Hande y su familia, especialmente su hermana Gamze. Se decía que la familia de Hande, especialmente su hermana Gamze Erçel, tenía una influencia muy grande en la vida de la actriz y que no veían con buenos ojos su relación con Kerem. Algunos incluso afirmaban que Gamze, una influencer muy popular en Turquía, intentaba controlar la imagen pública de Hande y que Kerem no encajaba en esa visión. Gamze, con su propia carrera en ascenso y su imagen cuidadosamente construida, era vista por algunos como una figura dominante que influenciaba las decisiones de Hande tanto a nivel personal como profesional. Los rumores se intensificaron al señalar que Gamze priorizaba el crecimiento de la marca Hande Erçel por encima de la felicidad personal de su hermana, y que la relación con Kerem, con su estilo más relajado y menos enfocado en la imagen, podría estar perjudicando ese objetivo. Estos rumores durante mucho tiempo fueron solo eso, rumores. Pero recientemente Kerem Bürsin, durante una entrevista para un medio turco de renombre, realizó unas declaraciones que han sido interpretadas como una confirmación de estas sospechas. Sin mencionar nombres directamente, Kerem habló sobre las dificultades que enfrentó durante su relación con Hande debido a la influencia externa de ciertas personas en su vida. La entrevista, publicada en la revista, generó un tsunami mediático, siendo reproducida y analizada en todos los rincones del mundo de las series turcas. En la entrevista, Kerem afirmó, cito textualmente, «Es difícil mantener una relación cuando hay demasiadas voces opinando. Cuando sientes que no solo estás lidiando con tu pareja, sino también con todo su entorno. Necesitas mucha fortaleza y mucha confianza para superar eso». Las palabras de Kerem, aunque cuidadosamente elegidas, resonaron con fuerza entre sus seguidores. El tono melancólico y la evidente frustración en su voz dejaron entrever la complejidad de la situación y el peso que las presiones externas ejercieron sobre su relación.
Estas palabras, aunque ambiguas, fueron suficientes para que los fans de la pareja interpretaran que Kerem se refería a la familia de Ande y a su presunta influencia negativa en la relación. Y es que si analizamos las declaraciones de Kerem en el contexto de todos los rumores que han circulado, la conclusión parece inevitable. La frase "demasiadas voces opinando" se convirtió en el centro del debate, alimentando las especulaciones sobre el papel de la familia Ercel en la ruptura. Los fans más observadores recordaron momentos específicos, como la ausencia de Kerem en ciertos eventos familiares o la falta de interacción entre él y Gamze en redes sociales, como evidencias que respaldaban la teoría de la influencia negativa. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente la familia de Hande Erçel tuvo un papel tan importante en la ruptura? La verdad es que hasta el momento no hay pruebas concretas que confirmen estas acusaciones. Sin embargo, hay ciertos indicios que nos hacen pensar que podría haber algo de verdad en los rumores. Por ejemplo, es de sobra conocido que Hande y Gamze Erçel son muy unidas. Comparten una relación muy cercana y Gamze ha sido un gran apoyo para Hande a lo largo de su carrera. No es descabellado pensar que Hande, al ser una persona familiar y apegada a su hermana, haya tenido en cuenta su opinión a la hora de tomar decisiones importantes sobre su relación con Kerem. La influencia de la familia en la vida de las celebridades turcas es un tema recurrente. La cultura turca, con sus fuertes lazos familiares y su énfasis en el respeto a los mayores, a menudo coloca a las familias en el centro de las decisiones personales, incluso en relaciones amorosas. En este contexto, la opinión de Gamze, como hermana mayor y figura influyente en la vida de Hande, podría haber tenido un peso significativo en la dinámica de la pareja. Además, la diferencia de estilos de vida y de personalidades entre Kerem y la familia de Hande también podría haber sido un factor influyente. Kerem, conocido por su carisma, su espontaneidad y su estilo de vida un tanto bohemio, podría no haber encajado del todo con la imagen más conservadora y planificada que proyecta la familia de Hande. Kerem, con su pasión por los viajes, su activismo social y su enfoque en la autenticidad, contrastaba con la imagen más glamurosa y controlada de la familia Erçel, centrada en el mundo de la moda y el lifestyle. Esta diferencia de valores y prioridades podría haber generado fricciones y dificultado la integración de Kerem en el círculo familiar de Hande. Otro punto a considerar es la presión mediática a la que estuvieron sometidos Kerem y Hande durante su relación. Al ser una de las parejas más mediáticas de Turquía, cada uno de sus movimientos era analizado y comentado hasta la saciedad. Esta presión constante, sin duda, tuvo que afectar a su relación y podría haber generado tensiones tanto entre ellos como con su entorno. La persecución constante de los paparazzi, las falsas noticias y las especulaciones maliciosas en los medios de comunicación, crearon un ambiente tóxico que afectó la privacidad y la tranquilidad de la pareja. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta, la presión de los fans y el escrutinio constante de los medios, pudieron haber erosionado la relación y exacerbado las tensiones existentes. Ahora bien, es importante señalar que todo esto son solo especulaciones y teorías basadas en rumores y en las declaraciones ambiguas de Kerem Bürsin. No tenemos la certeza absoluta de que la familia de Hande haya sido la culpable de la ruptura. Podría haber otros factores como problemas de pareja, incompatibilidad o simplemente el desgaste natural de la relación, que hayan contribuido al final de su romance. La realidad de las relaciones amorosas es compleja y multifactorial. A menudo, las rupturas son el resultado de una combinación de factores internos y externos, y culpar a una sola persona o circunstancia es simplificar demasiado la situación. Lo que sí es cierto es que las palabras de Kerem han reabierto la herida y han generado un nuevo debate sobre los motivos de la ruptura. Los fans de la pareja están divididos entre quienes creen en la versión de Kerem y quienes defienden a Hande y a su familia. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se enfrentan acusaciones, defensas y teorías de todo tipo. Los hashtags #Anker Israel, #Hande Erçel defendida y #Kerem Bürsintrut se convirtieron en trending topics mundiales, reflejando la pasión y el fervor de los fans por defender a sus ídolos. Por supuesto, Hande Erçel y su familia no se han pronunciado al respecto de las declaraciones de Kerem. Han optado por el silencio y han preferido no alimentar aún más la polémica. Una decisión que para algunos es una confirmación implícita de las acusaciones de Kerem, mientras que para otros es una muestra de madurez y de elegancia. El silencio de Hande, interpretado por algunos como una forma de proteger a su familia, fue visto por otros como una admisión tácita de la veracidad de las acusaciones de Kerem. La falta de una declaración oficial alimentó aún más las especulaciones y permitió que los rumores y las teorías siguieran circulando sin control.
En cualquier caso, este escándalo turco nos demuestra una vez más que la vida de los famosos no es tan perfecta como parece. Que detrás de las sonrisas, de las alfombras rojas y de los flashes hay personas con problemas, con inseguridades y con relaciones complicadas. Y que a veces el amor no es suficiente para superar las dificultades que impone el mundo del espectáculo. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que la fama y el éxito no eximen a nadie de los problemas cotidianos y las complejidades de las relaciones humanas. Y hablando de relaciones complicadas en el mundo de las series turcas, no podemos dejar de mencionar algunas producciones que han explorado este tema con gran éxito. Una de ellas es, sin duda, Çukur. Esta serie, protagonizada por Aras Bulut y Nemli, cuenta la historia de una familia que controla uno de los barrios más peligrosos de Estambul. En Çukur, las relaciones familiares son complejas, conflictivas y están marcadas por la lealtad, la traición y la lucha por el poder. La influencia de la familia en las decisiones personales de los protagonistas es un tema central de la serie y refleja la importancia de los lazos familiares en la cultura turca. Otra serie que ha explorado las relaciones familiares con profundidad es Bir Aşk İki Hayat. Esta película / serie turca, aunque más corta y concentrada, presenta una premisa interesante donde el personaje principal, interpretado por Bergüzar Korel, se enfrenta a una decisión crucial que altera el curso de su vida y su relación con su familia y su interés amoroso. La película examina cómo las decisiones, influenciadas por el entorno familiar, pueden tener consecuencias inesperadas. Y no podemos olvidarnos de KZLC Kaserbeti, una serie que ha causado furor en Turquía por su atrevida representación de las diferencias culturales y religiosas dentro de una misma familia. La serie cuenta la historia de dos familias muy diferentes, una moderna y secular, y otra conservadora y religiosa. Cuando los hijos de ambas familias se enamoran, se desata una guerra cultural que pone a prueba los límites de la tolerancia y el respeto. En KZLC Kaserbeti, la familia es un campo de batalla donde se libran intensas luchas ideológicas y donde se cuestionan los valores tradicionales. La serie es relevante para nuestro tema porque muestra cómo las diferencias familiares pueden ser una fuente de conflicto y de tensión en las relaciones personales. Otra serie que vale la pena mencionar, aunque no se centre directamente en la familia, pero sí en la presión social y las expectativas, es Fatma Gül'ün Suçu Ne? Esta serie, protagonizada por Beren Saat, cuenta la historia de una joven que es víctima de una agresión sexual y que lucha por rehacer su vida en una sociedad que la juzga y la estigmatiza. Si bien la serie no se centra en las relaciones familiares directas, sí muestra cómo la presión social y las expectativas familiares pueden afectar a la vida de una persona y dificultar su camino hacia la felicidad. La serie es un reflejo de los prejuicios y de las normas sociales que a menudo limitan la libertad y la autonomía de las mujeres. En definitiva, el mundo de las series turcas está lleno de historias complejas, de personajes atormentados y de relaciones difíciles. Y este escándalo protagonizado por Kerem Bürsin, Hande Erçel y su familia no es más que un reflejo de esa realidad. Una realidad donde el amor, la fama y la familia a menudo chocan y donde no siempre es fácil encontrar el equilibrio. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado nuestro análisis del escándalo turco que tiene a todos en vilo. Hemos explorado los rumores, las declaraciones de Kerem, la influencia de la familia de Hande y las series turcas que abordan el tema de las relaciones familiares complejas. Como siempre, quiero agradecerles por habernos acompañado un día más. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido para ustedes. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios debajo del vídeo. ¿Qué opinan de todo este escándalo? ¿Creen que la familia de Hande tuvo algo que ver con la ruptura? ¿Qué otras series turcas conocen que aborden el tema de las relaciones familiares complicadas? Queremos leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las series turcas.